es palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice, del 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Le voy a pedir a mi hermano que lo lea en inglés. So while it was an evening on that day, the first day of the week, and while the doors were shut where the disciples were, for the fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst of them and said to them, peace be with you. 20. And when he said this, he showed them both his hands and his side. The disciples then rejoiced, and when they saw the Lord. So Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, I also send you. 22. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta tu palabra, Señor, mi Dios, que puede ser predicada con libertad, Señor, en este día. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú le diste la fuerza en este día para levantarse y venir a tu casa, Señor, donde dice tu palabra que tú derramas bendición y vida eterna, Padre. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes mi vida, Señor, que tú tomes todo mi ser, Señor, y que sea tu presencia, Señor, en este lugar, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos recibir lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros en este día, Señor. Y después de haber oído, Señor, el mensaje de tu palabra, Padre Santo, salir regocijados de tu presencia, Señor, mi Dios, que podamos gozarnos, que podamos recibir y que podamos dar, Señor, lo que hoy en este día tú nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Y pues vimos, acabamos de leer en la palabra que Jesús se aparece a sus discípulos después de 3 días de estar afligidos, después de 3 días de haber experimentado como su maestro, como Jesús el que les habló, Jesús el que los enseñó. Era algo como contradictorio, ¿verdad? Porque por 3 años ellos vivieron con Él. Por 3 años ellos caminaron con Él. Por 3 años ellos comieron con Él. Por 3 años ellos miraron el poder de Dios en Él. Por 3 años ellos vieron las maravillas del poder de Dios sanando a los enfermos. Por 3 años ellos experimentaron algo que ni ellos pudieron hacer, aunque Él los mandó, de libertar a los endemoniados. Ellos vieron el poder de Dios sobre los demonios. Ellos vieron el poder de Dios por 3 años, como Él aún, cuando los sacerdotes o los maestros de la ley se paraban en las sinagogas, daban la palabra, pero cómo Él los confrontaba. Ellos estuvieron en esos momentos
Ellos vieron en él el celo de Dios por su casa, por su templo. Cómo él no permitió que su casa o el templo de Dios fuese un mercado para aquellos que no les importaba si ofendían a Dios, no les importaba si ofendían a la ley suprema que era el sumo sacerdote o aquellos que conocían la ley. No, los mismos sacerdotes estaban en un acuerdo. Por eso es que Jesús entró al templo y lo reprendió y limpió el templo, porque el celo de Dios por la casa de Dios era algo que él no podía soportar. Y todas estas cosas, ellos por 3 días, con miedo, dice la palabra de Dios, y a puerta cerrada, estaban viviendo el dolor, viviendo hasta lo peor podía llegar a su mente, a puerta cerrada, por temor de que tocasen la puerta y fuesen aquellos mismos que crucificaron a su maestro. Un temor que nadie lo deseamos, un toquido de puerta que cambia la vida, un toque de puerta que puede cambiarlo todo. Ese temor que ellos tenían los evadía toda su mente, todo su corazón. No había mucho que ellos pudieran hacer. En esta ocasión Tomás no estaba. Tal vez él ya no quería ni nada que ver con los demás hermanos, pero dice la palabra de Dios que ellos estaban unidos, que ellos estaban juntos, que ellos, aunque estuviesen en tristeza, en dolor por lo que habían visto, se daban fuerza unos con otros en lo que ellos habían vivido, en lo que ellos habían palpado, con quien ellos habían vivido todo este tiempo. Ahora ya no estaba con ellos. Era su dolor, su miedo y su tristeza confrontar un día más en su vida sin su maestro, sin aquel hombre que les enseñó verdaderamente, soportando, dando valor a la fe de aquellos que lo seguían. Esto era demasiado grande para ellos. Un dolor que nadie puede decirte lo siento por ti. No. Muchas de las veces decimos esas palabras, pero solamente la persona que está viviendo y está pasando es la que comprende ese dolor. Aquí vemos que los discípulos estaban comprendiéndose unos a los otros porque todos lo amaban. Todos anhelaban que Él les hablara, todos anhelaban que Él estuviese allí, pero ya no estaba. Y vimos que acabo de decir que por el celo de Dios, como Él les ponía el ejemplo de no ser como los sacerdotes, de no ser como los fariseos, de no ser como los maestros. El celo de Dios. Y nosotros vemos en hombres gigantes, decía nuestro hermano Benjamín Pastor, de hombres que tuvieron esa relación con Dios, de hombres gigantes. ¿Por qué? Porque es su fe, su vivencia, es la comunión que tienen con Dios, es lo que viven con Dios.
No es palabrería, es vivencia, es tu experiencia con Dios diariamente. Por eso es que duele tanto, por eso es que no es fácil, no es fácil. Dígame usted, ¿cuánto celo tiene usted por la casa de Dios? A que las cosas se hagan correctamente como Dios le agrada. Hubo un gigante aquí que tenía el celo por la casa de Dios, por el orden de Dios, porque aquí no se subiera a alguien que estuviera mal con Dios. Hubo alguien aquí que sentía ese dolor de Dios por tu alma, por mi alma, por este pueblo pequeño, pero que todos tenemos un valor tan grande que en sus últimas prédicas si usted no lo pudo entender y no lo pudo recibir y no lo pudo ver, la necesidad de que alguien oyese el mensaje, de que alguien recibiese las palabras de salvación, las palabras que nos pueden volver a Dios. Con esa condición tuvimos pasando momentos difíciles en el hospital. Nos tocó vivir experiencias con personas que no conocíamos. Estaba una joven con su esposo o su novio, llorando desconsoladamente. Y nos unimos y oramos con ellos y lloramos con ellos y nos animamos unos con los otros. Pero tocó la puerta. Muy triste para ellos. Y pues a todos nos dolió también. Porque su abuelito, con quien ellos habían hablado 30 minutos antes de llegar ahí, hablaron con él. Y ya cuando llegaron, ya él no estaba en condiciones de hablar. Y cuando tocaron la puerta para darle la noticia, vimos cómo se desvanecieron. Vivir experiencias así no es nada fácil. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando una pieza tan importante no está, no es lo mismo. Aunque nosotros digamos que estamos bien, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero aquí podemos ver a través de la palabra de Dios que al tercer día Jesucristo vino a sus discípulos y no tocó la puerta. Él no tocó la puerta porque Él sabe todas las cosas. Él sabía que si tocaba la puerta, aquellos lo que esperaban era lo peor. Si ya estaban con miedo por 3 días y alguien iba y les tocaba la puerta, eso iba a empeorar su condición. Dice la palabra que Él entró y estuvo en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Porque eso es lo único que puede ayudarnos en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempos que estamos viviendo. Solamente la paz de Dios es la que nos puede ayudar. Ellos no iban a poder recibir lo que Él iba a hablarles enseguida, porque no había paz. Era necesario que recibieran primeramente
la paz para poder recibir lo que el Señor les iba a dar. No había otra forma. Y les dijo, así como me mandó mi Padre, después de darles la paz, en otras palabras, así como vieron lo que yo hice, ahora ustedes les toca hacerlo. Y por segunda vez dice que sopló. Pero esta segunda vez dice claramente que recibieron el Espíritu Santo. Entonces sopló con el Espíritu Santo, el que lo levantó, el que da vida, el que está aquí, el que está para ayudarnos, el que puede soplar y llevarse todo ese humo que predicaba nuestro hermano Denis, todo eso que se tiene que aclarar, que se tiene que hacer a un lado, que se tiene que despejar, ese miedo, ese qué dirán, ese qué va a pasar, ese ahora qué vamos a hacer. Todas esas cosas que están golpeando la cabeza, la mente y el corazón, tiene que aclararse, tiene que irse, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aquí está su poder maravilloso. Aquí está el Espíritu, el mismo que cuando en Génesis 1, capítulo 2, versículo 7, hizo Dios al hombre, lo formó con sus manos, sopló sobre su nariz y se hizo un hombre viviente, un alma viviente. Es el mismo Espíritu de Dios. Amén. El mismo Espíritu de Dios que Ezequiel clamó cuando miró ese valle de huesos secos. Amén. Que dijo, ven Espíritu de Dios de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos y vivirán. Es el mismo soplo de vida que Jesucristo sopló en sus discípulos. Es el mismo soplo de vida que Dios quiere que nosotros recibamos para darnos vida, para seguir adelante, para poder hacer lo que nuestro pastor hacía, para poder seguir sus pasos. Porque nosotros pudimos ser testigos que él seguía los pasos del autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Y dice Hebreos, dice, poned los ojos en aquel que corrió la carrera, aquel que nos dio el ejemplo, aquel que sirvió, aquel que no vino a servirse a sí mismo, sino que lo dio todo. Amén. Al autor y al consumador de nuestra fe. Poned nuestros ojos en él. Amén, porque no podemos desviarnos. No podemos pensar de otra manera. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que buscar ese soplo de vida que es solamente a través del poder de Dios, de su Santo Espíritu, que el que lo busca lo va a encontrar. Amén. Y no quiero que pensemos que de la forma que Dios hizo conmigo va a ser con usted. No. Dios tiene muchas formas en las cuales Él puede tratar con cada uno de nosotros. Amén. Porque es algo personal. Yo no sé lo que tú piensas.
Yo no sé lo que tú vives. Yo no sé cuánto lloras. Yo no sé cuán tan grande es la falta de solamente una palabra de consuelo de aquel ser que te ayudaba, de aquel que vivía contigo. No, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y les voy a hablar de mi experiencia. Quisiera que alguien me oyera. Quisiera que alguien me oyera. Porque Dios hace contigo algo tal vez más grande, más maravilloso. Pero yo te voy a decir que cuando yo perdí a mi hermano y estaba en mi dolor, estaba donde quiera que iba, donde vivíamos, donde andábamos, donde trabajábamos, me acordaba de mi hermano. Y decía, pero si él es más joven que yo, él fue más joven que yo. Y lloraba y lloraba. Hasta que un día me confrontó el Espíritu Santo. Y tal vez por lo que yo vivía y pensaba, lo estaba contristando yo a él. Y me dijo, tú no perdiste un hermano, tú ganaste un hermano. Y me dijo, él está conmigo, tú todavía no estás conmigo. Y lo medité y lo medité. Y lo medité. Y me alegré porque no me lo dijo una persona. Me lo dijo él directamente. Él está conmigo. Porque a veces piensas que una persona no vivió, no se bautizó, no estuvo aquí, no participó, no vivió. Piensas tú limitar el poder de Dios. Y no se puede. Y no se puede aún en mí, porque yo estuve en el hospital pidiéndole a mi Señor que le diera una oportunidad más. Aleluya. Que lo levantara, que lo sanara. Pero con el tiempo yo comprendí muchas cosas. Y sé que ahora Él está con él. Sé que ahora Él no está viviendo lo que yo tengo que vivir. Él está en un mejor lugar. Él está en el lugar más maravilloso que ni por su mente pasó que iba a estar. Pero yo no puedo limitar el poder de Dios, lo que Él quiere hacer, cómo Él lo quiere hacer, dónde Él lo quiere hacer. No. No. Dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted ha visto una presa cuando se desborda? Cuando se va a los caminos, a los sembradíos, donde esa presa, su capacidad se terminó, sobrepasó el agua y se salió el agua. Así es la paz de Dios. Así es la paz de Dios, sobrepasa, no lo puedes controlar. Es más grande que tú, es más grande que yo. Sobrepasa todo entendimiento, cualquiera que sea tu entendimiento, es más grande la paz de Dios.
que sobrepasa tus circunstancias, que sobrepasa tu dolor, que sobrepasa tu tristeza, que sobrepasa todo lo que tú estás viviendo. La paz de Dios es más grande, pero es para aquellos, amén, que tienen una relación con Dios. Yo no digo que Dios va a hacer como hizo contigo, como hizo conmigo. Él lo va a hacer de una manera mejor, pero de la manera que tú lo vas a poder recibir, lo vas a poder entender y vas a poder tener gozo aún en el dolor. Aún en el dolor te vas a regocijar, porque las manos del Señor, no hay otro lugar más seguro. No hay otro lugar más seguro que estar en las manos de Dios. Ni en mis manos, ni en la mejor casa, ni con la mejor aseguranza, ni con los mejores doctores, ni en los mejores hospitales, no. En las manos de Dios es donde está nuestra seguridad. Amén. Yo así lo recibí y así lo entendí. Gloria a Dios, aleluya. Te estoy hablando de mí, porque ha habido ocasiones donde he luchado con mi propia mente y mi propia fe, pensando en ocasiones difíciles como cuando murió mi padre. Mi padre no hace mucho que murió. Mi padre no era bueno, mi padre no era ejemplo. Mi padre, me han dicho que viví mi vida mejor lejos de él que cerca de él. Quienes vivieron su vida con él. Y con mi mente lucho, porque lo que hizo Dios antes de él morir, minutos antes de él morir, recibió lo que yo recibí. Pude, gracias a Dios, ministrar en sus últimos momentos a su vida. Cuando yo le pedí a Dios, manda a alguien. No, tienes que ir tú. Ya. Aleluya, gloria a Dios. Y vivir en el dolor, experimentar en el dolor. Algo que aquí todos nos comprendemos, porque a todos nos ayuda el Espíritu Santo. Pero si tú te encuentras en medio de una multitud que no tiene ni conoce al Dios que nosotros conocemos, su dolor va a ser terrible. Sus llantos van a ser terribles. Su angustia va a ser terrible. Y me ponía yo a meditar y decía yo, bueno, yo estoy llorando, pero mi dolor es diferente. Yo lloro de alegría, ellos lloran de tristeza. Es la diferencia, hermanos. Sí, no es malo que usted llore. Pero lo que Dios hace cambia tu espíritu, cambia tu ser, de la forma que percibes las cosas, que recibes las cosas, golpes de la vida que nadie va a evitar. Un día nosotros vamos a partir también. Amén. Y a alguien le va a doler. Amén. Pero vamos a estar allá con el autor, el consumador de nuestra fe, y vamos a ver a los que corrieron con él, a los que caminaron con él, a los que creyeron con él. Es algo grande, hermanos. Pero luchas con tu mente pensando, no, mi padre a lo mejor no, porque somos humanos. Pero ¿quién soy yo para limitar el poder de Dios? Si Él así lo quiso hacer, ¿quién soy yo? Él es el dador de la vida. Por eso vino Él. Por eso llegó a ver a sus discípulos. Él podía haberse ido
a su santo trono, a su reino, y dejar a sus discípulos así. Así es, amén. Pero no, Él vino a ellos porque sabía la necesidad que tenían ellos, sabía que no podían continuar sin Él. Y en Lucas dice la palabra de Dios que de igual manera entró, pero ellos se espantaron porque pensaron que miraban un espíritu. Y Él les dijo, no, toquen, vean, soy yo. Y les dijo, el espíritu no tiene carne ni hueso. Tóquenme. Y además de eso les dijo, ¿tienen algo que comer? Y pues parece que todavía tenían pescado de la pesca milagrosa. Porque fue mucho el pescado, ¿verdad? Que sacaron, fue demasiado el pescado. Y todavía estaba por ahí un pescado asado. Y ellos comieron con él. Amén. Entonces, en Lucas dice lo que no dice en Juan, pero vemos que Dios, el Señor, trajo alegría a sus corazones nuevamente. Nuevamente les dio la fuerza, nuevamente les dio la fortaleza, nuevamente les pasó la antorcha. Lo que decía nuestro hermano Josué del atleta que corre y se prepara y todas esas cosas que tienen que pasar, que vivir, que disciplinarse. Estaba viendo yo sobre la antorcha olímpica, que esa tienen que ir hasta Grecia y prenderla y llevarla hasta el país que sea donde van a hacer los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y descubrí cosas que pues dije, yo diré o no diré, porque se dice que ellos le robaron fuego a un dios y por eso es que esa antorcha tiene ese significado de llevar el fuego de los dioses. Aún han hecho cosas tremendas, han hecho que un satélite mande luz a una cosa que tienen ellos como un disco, pero que tú puedes poner la antorcha y enciende. Pero meditaba yo en esto, en sentido figurado, en un ejemplo, vamos a decirlo así. Jesucristo fue el que corrió la carrera. Amén. Por eso dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Una antorcha sin lumbre no es nada. No puede encender nada, es simplemente un recipiente, algo donde entra la llama de fuego y que es llevada a esos lugares. Amén. Lo que Dios me daba es que nosotros somos ese recipiente que vamos en las manos del Señor. Amén. Y que necesitamos la lumbre, el fuego, que es el Espíritu Santo de Dios, porque sin Él no la vamos a poder hacer. Sin ese fuego no vamos a poder alumbrar en ningún lado que vayamos. Necesitamos ese fuego para que, es más, es lo único que le da valor a la antorcha, el fuego. Una simple antorcha sin fuego no tiene ningún valor. Pero una antorcha con fuego va a hacer grandes cosas. Quisiera que alguien me oyera. Aquellos que les gustan las miniseries, aviéntense una buena miniserie en los viajes misioneros de Pablo. Porque allí hay mucho.
Allí hay cómo debe de ser la iglesia, qué debe de hacer la iglesia, quién manda la iglesia, Aleluya. Así es. cómo debe de trabajar la iglesia. Amén. Aquellos que fueron dispersidos por la persecución iban como antorchas encendidas. Nadie las podía apagar. Así es. Gloria a Dios. Nadie las podía apagar. A donde quiera que iban, se glorificaba el Señor. Así es. Aleluya. En donde quiera que iban, había un avivamiento grande del poder de Dios. Amen, brother. Lighten it up. Gloria a Amen. Dios. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de lo que ellos vieron. Amén. Así es. Yes. Ellos hablaban de con quien ellos vivieron. Señor, aleluya. Ellos hablaban no de ellos, hermanos. Ellos hablaban del poder de Dios, que ellos fueron testigos. Aun cuando los llevaban al Coliseo en Roma y que los ponían a escoger. Tú puedes salvarte. Tú no tienes que estar con aquellos creyentes. Niega a tu Dios. Y a ti no te van a comer los leones. A ti no te van a comer las fieras. Tú no tienes por qué vivir esto. Y psicológicamente dicen los que estudian psicología que nadie muere por una mentira. Una persona cuando la llevan a juicio se hace fuerte, pero cuando le dicen, si no dices la verdad, tu condena va a ser de muerte. Ellos no van a morir por una mentira, dicen la verdad, Así es. dicen la verdad. Yes. Cuando aquellos hombres estaban enfrente de esas personas, ellos preferían morir por la verdad, porque no era una mentira, fue algo que ellos vivieron. Sería una mentira si ellos dijeran, no, yo salvo mi pellejo. Amén. Eso sí sería una mentira, That's right. They couldn't deny it. pero no. Ellos preferían morir que se los comieran los leones. Aleluya. Pero era lo que ellos habían vivido. No era una mentira. Era una verdad que ellos habían vivido. Ellos murieron por eso. Couldn't deny it. Amen. Así los discípulos, cuando Jesús les dijo, ahora vosotros vas a hacer lo que yo hacía. Y vieron cómo terminó. Pero ahora vieron que resucitó de los muertos. Ahora el mensaje era más poderoso que lo que habían vivido. Porque ellos lo vivieron, pero un muerto no habla. Un muerto no respira. Así es. Can't do it. Amen. Un muerto no tiene vida. Así es. Pero Jesús no mandó a un ángel, a un profeta. Personalmente vino ante ellos y les dijo, tóquenme, Touch me. mírenme. Así es. Ahora la carrera que yo corrí, ustedes la tienen que correr. Gotta run it, man. Por eso tenían que ser llenos de ese soplo de vida, llenos del Espíritu Santo, porque solamente así ellos podían confrontar un nuevo día. Sí, Señor. Aleluya. Pedro se paró como se paró nuestro Señor Jesucristo enfrente de la multitud y dio el mensaje. Con el mismo poder. Pero fue el soplo de vida. Fue el soplo del Espíritu Santo quien lo puso en ese lugar, quien lo dirigió a ese lugar. Así es. Yes. ¿Qué necesitamos, iglesia? Aleluya. Holy Spirit. Y lo tenemos. Sí, Señor. Y lo tenemos, pero yo decía a aquellos que les gustan las miniseries y que están esperando el nuevo episodio de aquella miniserie que es tan importante.
Deja de vivir la vida de los otros. Así es. Aleluya. Deja que el episodio de tu vida seas tú y Dios. Así es. Amén. Boy, that's heavy right now. Amén. Boy, that's heavy. Yeah. Amen. Oh, yeah. Deja que el protagonista seas tú. Así es. Amén. Amén. That's right. That's right. Dios quiere experimentar cosas con nosotros. Él quiere vivir con nosotros. Él quiere que estos labios testifiquen de las veces que me ha levantado de la muerte. Así es. Aleluya. Él quiere que yo diga lo que he vivido yo con Él. Aleluya. De mis experiencias muy diferentes a las tuyas, pero es el mismo Dios. Same God. Aleluya. Es el mismo Dios. Que tú puedas decir el episodio de mi vida. Aleluya. Que tú puedas decir así fue. Amén. No la vida de otra persona, tu vida, mi vida. Así es. Lo que tú y yo podemos vivir con Él, podemos contar de Él. De Él que lo puede hacer. Así es. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Usted cree que los discípulos cuando recibieron este mandamiento lo acababan de ver que lo habían matado? No era fácil. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así es. Aleluya. No trates de comprenderlo todo. Así es. No trates tú de, como yo decía, de mi padre, de mi hermano, de otra persona que también Dios me dio el privilegio de ir a hablarle, él entubado y todo, pero tenía sus ojos abiertos. No trates de entender todo. No trates de limitar a Dios. No trates de que tu pensamiento sea más grande. No. Así es. Aleluya. Dios es más grande. Amén. Es más grande que nosotros. Sus pensamientos son más altos. Sus caminos son más altos que nosotros. Así es. Así es de que de Él debemos de depender, hermanos. Amén. Aleluya. Y aquí en Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Así es de que allí está la llave. Ocúpese de lo espiritual, ocúpese de leer la palabra de Dios, ocúpese de meterse en una miniserie allí en el libro de los Hechos. Ocúpese en eso. Amén. Aleluya. Y eso es vida Así es. y es paz. Amén. Si usted se llena de eso, usted va a continuar. Usted va a seguir. Cuando estábamos en ese cuarto, cuando se empezaron a abrir las puertas de los ángeles para recibir a su siervo, Aleluya. yo solamente estaba quieto, viendo, y sus amados acariciándole su pelo. Despidiéndolo de la manera más especial. Bendito eres Dios. Y yo estaba consciente. ¿A qué hora se abren las puertas? ¿A qué hora sus ángeles van a entrar y se lo van a escoltar, dice la palabra de Dios? Y mi hermano Josué predicando dijo, yo quisiera sus ojos, porque fue un hombre de una sola mujer. Y después yo me acerqué y yo acaricié sus pies. Y me acuerdo cómo él no dejaba que nosotros viéramos su dolor. Cómo llegaba a la casa del Señor
con su cuerpo en dolor, con tantas preocupaciones que usted y yo le llevábamos, con tantos hijos, nietos que tenemos y que se acordaba de ellos en sus oraciones. Y así llegaba. Y yo agarraba sus pies y meditaba y decía, Señor, que yo tenga los pies de mi pastor para poder llegar. Más en un momento tan especial que está entrando por tus puertas con tus ángeles. Es doloroso, hermanos. Pero sabemos que es lo mejor. Amén. Amén. Así es. Yo no sé qué te dejó a ti, pero te voy a compartir algo que Él me dejó. Porque Él comprendió lo que yo viví. Él comprendió lo que yo pasé. Y el día viernes, que fui a trabajar un día después que Él ya se fue con el Señor, me paré de trabajar y estaba yo solo. Y me senté y lloré. Y dije, ya no está quien me comprendía en mi enfermedad. Cuando los siervos de Dios verdaderamente sirven a Dios y que el Señor reprenda al diablo y a toda aquella mentira que entra a la cabeza de las personas, que viene otra cosa que no es de Dios. Así sea, en el nombre de Jesús. Porque yo decía, mi pastora me compartió, me dijo, Él sabía tus luchas. Y fue lo que me tocó. Dije yo, Señor, aquí estoy. Pero ya no está alguien que me comprendía. Alguien que sabía cómo lucho yo. De la manera que yo lucho. Pero Él sí sabía. Y no quiero que malentendamos algo. No es para decir que nuestro pastor es Dios, no. Un ministro de Dios. Así es. Amén. Amén. Fue un instrumento de Dios. Así es. Lo entendemos. Que fluía en él el poder de Dios. Amén. Así La presencia de Dios. es. Aleluya. Muy diferente. Para que nadie piense que le dan mucho valor o que era su Dios. No, hermanos. No, eso no. No hay que malinterpretar las cosas. Así es. Amén. Señor, No. reprenda al diablo. Tenemos que entender. Pablo mismo decía, así como yo hago, imítenme a mí, así como yo imito Amén. Así a nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que dejó nuestro pastor. Así es. Amén. Claro que sí. Así es de qué es lo que tenemos que hacer, pero les voy a compartir esto que Él me dejó a mí. Por eso comprendo y entiendo que Él pues allí estaba batallando conmigo también. Hablando sobre el cáncer. Él escribió que era tan limitado el cáncer, porque el cáncer no puede paralizar el amor, no puede destruir la esperanza
El cáncer no puede corroer la fe. No puede devorar la paz. El cáncer no puede destruir la confianza. El cáncer no puede matar la amistad. El cáncer no puede cerrar los recuerdos. El cáncer no puede silenciar el coraje. El cáncer no puede invadir el alma. El cáncer no puede reducir la vida eterna. El cáncer no puede apagar el espíritu. El cáncer no puede disminuir el poder de la resurrección. Aleluya. Gloria a Dios. No lo puede. Eso lo escribió. Es de la forma que yo puedo comprender que Él me comprendía a mí. ¿Quién va a escribir algo que no está pasando, que no está viviendo? ¿Quién es el que sabe todas las cosas? ¿Quién es el que pone ese sentir? Espíritu Santo, amén. Es del que estamos hablando. Amén. Así es de que, miren hermanos, cuando yo estuve, que no podía venir a la iglesia a los estudios, Dios me ministraba la vida de José, me ministraba la vida de José, la vida de José. Y cuando prediqué sobre la vida de José, dijo nuestro hermano Josué, ¿verdad que es todo lo que hemos estado estudiando en los estudios aquí en la iglesia? ¿Qué me da a mí por entender, hermanos, que el mismo Espíritu Santo de Dios que estaba aquí con ustedes me estaba ministrando también a mí? Por eso es que Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos mantiene unidos. Él es el que nos puede dar la paz. Él es el que nos puede dar la fuerza, la fortaleza que necesitamos para seguir funcionando como el cuerpo de Cristo. Levántense las manos, levántense los pies. ¿Cuáles son? Aleluya. Levántense los ojos. Levántense las manos. Levántense los dedos. Todos tenemos que funcionar. Todos tenemos que funcionar. Amén. Sigue adelante, hermano. Yo no te veo más que otro Timoteo. Deja que fluya en ti. Llénate porque hay tanta necesidad. Hay jóvenes tan perdidos. Hay jóvenes que se quitan su vida. Hay jóvenes que no tienen ninguna esperanza. Yo a ti te veo como a Timoteo, hermano. Un discípulo grande. Un discípulo grande que vamos a ver y que estamos viendo y que estamos probando. Y que estamos viendo el poder de Dios. Si eso te heredó tu tío, úsalo, hermano. Úsalo. Porque es maravilloso en estos tiempos ver a un joven lleno del Espíritu Santo. Que ese fuego, que ese poder de Dios fluya en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nos queme a los que estamos mal. Y que nos vivifique a los que... ¿Por qué? Porque el fuego de Dios o purifica o te consume. Así es. That's it. No hay otra. Ain't no middle ground. Amen. Tristemente, así es. Así es. Yes. Para otros son machetazos, para nosotros son curitas. Nos está vendando. Para otros tiene que darle duro. Tiene que llegar hasta allá la herida para sacar el gusano del pecado, para quitar lo que Dios no le agrada.
Así es de que a nosotros nos vivifica la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así es de que, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, aleluya. Va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No en otra cosa, no en la serie, no en Facebook, no en cosas que el diablo nos está robando allí. No, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se va a guardar tu corazón y tu mente. No trates de entender lo que está pasando aquí. No trates de entender lo que está pasando en Venezuela, en México. No trates de entenderlo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros corazones y nuestra mente. Amén. Así es de que nosotros tenemos que confiar en Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:16. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. En toda manera, la paz de Dios. A lo mejor dices: no, el hermano no me entiende, Dios no me entiende. Dice la palabra: en toda manera. En toda manera. Por muy chica, por muy grande, en toda manera. La paz de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así es de que en Él está nuestra victoria, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, después de estas cosas, aquellos que amaban al Señor por lo que habían vivido, por lo que habían pasado, cuando Jesús vino y habló con Pedro y le preguntó las 3 veces: Pedro, ¿me amas? Después de estas cosas, el discípulo amado lo siguió a Pedro y a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro como que se ofendió, dijo: Señor, ¿y qué de este? Y el Señor dijo unas palabras que dijo: y si yo quiero que Él esté hasta que yo regrese, ¿qué de ti? Y dicen que esa palabra, aquí podemos entender que ellos recibieron, que ellos creyeron en Dios nuevamente, porque oían lo que Él decía atentamente, lo recibían. Y dice que entre ellos, por mucho tiempo, creyeron que Él no iba a morir, que el discípulo amado no iba a morir. Y a través de los años, del tiempo, fue el último que murió. Ellos se fueron pensando que Él no iba a morir, que Juan no iba a morir, porque fue el último que murió. Pero Jesús no dijo que no iba a morir. Jesús dijo que si yo quiero que Él esté hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Si yo quiero, dice el Señor, si yo quiero. Una decisión que nosotros a veces le suplicamos: si quiere, Señor. Porque dice: si yo quiero. Y si Él hubiera querido, así hubiera pasado. Porque Él es Dios. Amén.
amén. Él es Dios. Amen. Pero si yo quiero, dijo él. Yes. Así es de que, hermanos, Dios quiere que usted y yo llevemos esa antorcha. Amén. Así es. Dios quiere, eso sí quiere Dios, Así es. Amén. porque se lo dio a sus discípulos y sus discípulos nos pasaron la antorcha y nuestro pastorcito nos dejó la antorcha también a nosotros. Aleluya. ¿Cuántos quieren cargar esa antorcha?